Todos caemos. Algunos una vez, otros 1000. A veces caes en público, a veces en silencio. Hay caídas que hacen ruido, y otras que solo tú escuchas, esas en las que el alma tropieza consigo misma y se queda sin fuerzas para levantarse. Y mientras el mundo sigue girando, tú te quedas quieto, mirando los pedazos de lo que fue tu vida, sin saber por dónde empezar. Te preguntas cuándo fue que todo se torció. No sabes si fue una mala decisión, una pérdida, o el simple desgaste de tantos días intentando ser fuerte. Lo cierto es que ahora estás ahí, en el suelo, sin rumbo, sin energía, y con la sensación de que ya nada tiene sentido. Y sin embargo, en medio de ese vacío, hay algo que no se apaga. Es una voz tenue, una chispa escondida que susurra: aún puedes levantarte. No es fácil escucharla. A veces la culpa la tapa, a veces el miedo la calla, pero está ahí. No te dice que olvides lo que pasó, ni que finjas que todo está bien. Te dice que sigas respirando, que no todo está perdido, que aunque los demás hayan seguido su camino, Dios aún está sentado contigo en el suelo, porque Él no solo está en los templos ni en las victorias, está también en las ruinas, en la habitación donde lloras, en la mente que se siente cansada, en el corazón que late despacio pero no se rinde. Empezar desde cero no es volver atrás, es volver al principio, a ese lugar donde Dios te recordó quién eres antes de que el mundo te dijera quién deberías ser. Así que no tengas miedo del suelo. El suelo no es el final, es el taller donde Dios repara lo que el orgullo rompió. Y aunque hoy no lo entiendas, esta caída será el punto exacto desde donde el cielo empezará a levantarte. Hay días en los que despertar pesa más que dormir. No porque no quieras vivir, sino porque no sabes cómo hacerlo sin la versión de ti que se rompió. Miras alrededor y nada encaja. Los planes se deshicieron, las personas se alejaron, las fuerzas se fueron, y te dices en voz baja: no puedo más. Pero hay algo que el alma no olvida, incluso en su cansancio. Fuiste creado para levantarte. Dios nunca prometió que no caerías. Prometió que no lo harías solo. Prometió que cuando tus rodillas tocaran el suelo, su mano estaría ahí, invisible pero firme. Y aunque ahora no la sientas, te está sosteniendo. El problema es que cuando el dolor es tan grande, la mente se nubla y el corazón se cierra. Empiezas a creer que tu historia terminó, que ya no hay redención posible. Pero déjame decirte algo con absoluta certeza. Dios nunca pone punto final donde tú ves un punto y aparte. A veces perderlo todo es la única forma de ver lo que en verdad importa. Cuando las manos quedan vacías, el alma por fin puede recibir. El suelo, ese lugar que tanto tememos, puede ser el inicio de un renacimiento. Porque ahí no hay apariencias, no hay máscaras, solo tú y Dios. Y es en esa desnudez donde Él comienza a reconstruir. Dios no reconstruye desde lo que quedó perfecto, sino desde lo que se rompió. No empieza en los aplausos, empieza en el silencio. No se mueve en la prisa, se mueve en la profundidad. Todo lo que parece perdido es solo material en sus manos. Cada ruina, cada error, cada lágrima, son ladrillos con los que levantará algo nuevo. Por eso cuando sientas que has llegado al final, no corras, no huyas, no desesperes, quédate quieto, respira, dile a Dios con la voz que te quede: haz algo con esto. Y créeme, Él lo hará. Porque lo que tú ves como final, Él lo llama principio. Comenzar desde cero suena inspirador cuando lo lees en una frase motivacional, pero en la vida real da miedo. Empezar de nuevo significa aceptar que algo terminó, que ya no puedes volver atrás, que todo lo que sabías ya no sirve de la misma forma. Y ese vacío, esa sensación de estar perdido en tu propia historia, puede ser aterrador. Cuando te quedas sin puntos de referencia, sin las personas o las certezas que te sostenían, lo primero que aparece es el miedo. Miedo a fallar otra vez. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que todo lo que hagas vuelva a romperse. Y sin darte cuenta, ese miedo te paraliza, te convence de que el suelo es más seguro que intentar levantarte.
Pero Dios no te diseñó para quedarte caído. En tu ADN espiritual hay movimiento. Cada vez que la vida te derriba, el cielo susurra dentro de ti. Vuelve a intentarlo. No porque ignores lo que pasó, sino porque creas que aún hay algo por construir. No porque seas ingenuo, sino porque has aprendido que la fe no es negar el dolor, sino avanzar a pesar de él. El miedo tiene poder, pero no tiene la última palabra. La fe no elimina el miedo, lo redime, le da sentido, lo convierte en combustible para crecer. Empiezas a darte cuenta de que ese temblor en el alma, esa incertidumbre, no son señales de debilidad, son el preludio de una nueva etapa. Nadie empieza seguro. Ni Abraham cuando dejó su tierra, ni Moisés cuando regresó a Egipto, ni Pedro cuando bajó del barco. Todos temblaron, pero caminaron igual. Y así es como se renace, temblando, pero dando el paso. No necesitas una gran fe para comenzar, solo necesitas un sí. Dios hará el resto. Él no espera que llegues sabiendo, espera que llegues dispuesto. Y en ese primer paso, aunque sea pequeño, aunque sea torpe, empieza el milagro del renacer. Empezar desde cero no es señal de fracaso, es prueba de coraje, porque solo los que han perdido algo saben el valor de volver a construir. Y cuando lo haces con Dios, cada ladrillo se convierte en promesa. Cuando miras lo que quedó atrás, lo primero que ves son ruinas, fragmentos de lo que fuiste, de lo que soñaste, de lo que amaste. Y es normal que duela, porque las ruinas hablan, te recuerdan las decisiones que fallaron, los planes que no se cumplieron, las personas que no se quedaron. Pero lo que ahora parece escombros, para Dios son cimientos. Él nunca construye sobre lo superficial. Cuando algo se derrumba en tu vida, no es por crueldad, es porque estaba edificado sobre algo que no podía sostenerte. A veces construyes sobre la aprobación, y cuando te la quitan, todo se viene abajo. A veces edificas sobre el control, y cuando la vida te muestra que no puedes manejarlo todo, se cae también. Pero cuando ya no queda nada, cuando te sientes vacío, entonces llega Él, y empieza a edificar sobre lo eterno. Las ruinas son el terreno más fértil para los comienzos verdaderos. En ellas no hay orgullo, no hay máscaras, no hay pretensiones. Solo queda el alma desnuda ante Dios diciendo, haz algo con esto. Y ahí, justo ahí, Él sonríe. Porque eso es lo que siempre quiso, espacio para actuar. En la Biblia, antes de cada milagro hay una ruina. Antes de la resurrección, una tumba. Antes del éxodo, un desierto. Antes de la promesa, una pérdida. Dios no evita los finales, los transforma. Lo que el mundo llama fracaso, Él lo llama preparación. Lo que tú ves como pérdida, Él lo usa como fundación. Y cuando permites que trabaje en ti, algo comienza a moverse lentamente, no de forma espectacular, sino profunda. Es como si pusiera sus manos sobre tu polvo y soplara de nuevo. La fe vuelve a latir, la esperanza se levanta, el alma empieza a recordar que fue creada para construir, no para quedarse en ruinas. Así es como se empieza desde cero, no negando lo que se rompió, sino dejando que Dios lo use. Porque las ruinas, cuando las entregas, se vuelven el terreno donde florece lo imposible. A veces esperas que todo cambie de golpe, un milagro repentino, una respuesta instantánea, una señal espectacular que te saque del dolor. Pero el renacer rara vez es así. Dios no reconstruye con prisa, reconstruye con propósito, y casi siempre empieza con algo tan pequeño que podrías pasar por alto. Quizás sea una decisión sencilla, levantarte temprano, volver a orar, sonreír aunque duela, perdonarte por lo que no sabías. Quizás sea una conversación, una palabra, una idea que se enciende sin que sepas por qué. Ese primer paso casi invisible, es el inicio de tu resurrección. Porque todo lo grande de Dios empieza en lo pequeño. La semilla no hace ruido cuando rompe la tierra. Tampoco el amanecer cuando vence la noche.
Así obra Dios. En silencio, pero con firmeza. Él no te pide que corras, te pide que te muevas. No te exige perfección, te invita a intentarlo otra vez. Cuando decides comenzar, aunque no veas resultados, el cielo lo celebra. Porque el paso más difícil no es avanzar, es creer que todavía puedes hacerlo. Creer que tu historia no terminó, que lo mejor aún puede nacer de lo que parecía muerto. Ese momento, el instante en que eliges volver a levantarte, es más poderoso de lo que imaginas. Zacarías 4:10 dice: ¿Quién desprecia los días de los pequeños comienzos? Nadie que entienda a Dios los desprecia. Porque en sus manos, una chispa se vuelve fuego, una lágrima se vuelve río, un suspiro se vuelve oración. Lo que empieza pequeño con Él, termina eterno. Así que no subestimes el poder de volver a empezar, incluso si tiemblas. Si hoy solo puedes dar un paso, da ese paso. Si solo puedes susurrar, ayúdame, eso basta. Porque cada movimiento tuyo hacia la vida, Él lo multiplica. Cada gesto de fe, aunque mínimo, es una semilla en su jardín, y en su tiempo, florecerá. Una de las heridas más profundas no es la del fracaso, sino la del abandono. Esa sensación de que todos se cansaron de ti, de tus intentos, de tus caídas, que ya no inspiras confianza, que tu nombre dejó de tener peso. Nada duele tanto como mirar alrededor y descubrir que te quedaste solo en medio de la reconstrucción. Pero hay algo que debes entender. Dios no necesita multitudes para levantarte. A veces, aparta a todos precisamente para que aprendas que su voz basta, que no necesitas validación humana cuando tienes propósito divino. Es ahí, cuando nadie cree, cuando Él empieza a obrar de verdad. Mira a José, vendido por sus hermanos, olvidado en una cárcel. Nadie apostaba por él. Pero el silencio de su encierro fue el taller donde Dios preparó al gobernador de Egipto. Mira a David, despreciado por su propia familia. Lo ignoraron cuando buscaron al nuevo rey, y sin embargo, el cielo lo había elegido. La soledad no es castigo, es entrenamiento. Es la manera que tiene Dios de limpiar tus motivos, de purificar tu fe. Cuando nadie te aplaude, aprendes a caminar por convicción, no por reconocimiento. Cuando nadie te mira, aprendes a hacerlo solo por Él. Y cuando dejas de depender de la aprobación ajena, encuentras una libertad que el mundo no puede ofrecerte, la de ser tú mismo, con tus cicatrices y tu esperanza. Dios siempre ha usado lo que el mundo desprecia para manifestar su poder. Escoge lo roto para mostrar que puede restaurar. Escoge lo débil para confundir a lo fuerte. Escoge lo pequeño para derribar lo grande. Así que no te desesperes si nadie cree en ti. No te están rechazando, te están liberando. Porque cuando llegue el momento de tu levantamiento, todos sabrán que no fuiste tú, fue Él. Que no se trató de suerte ni de talento, sino de gracia. Y entonces comprenderás que nunca estuviste solo. Solo estabas en manos exclusivas. Hay una voz dentro de ti que no se apaga. Aunque el ruido de la vida la haya cubierto por un tiempo, es la voz de Dios hablándote desde el fondo del alma. No grita, no exige, no amenaza. Susurra, y sin embargo, tiene la fuerza de un terremoto. Es la misma voz que te llamó a existir, la misma que dijo hágase la luz cuando todo era oscuridad. Esa voz ahora te dice, levántate. No lo dice como una orden, sino como una invitación. No para que demuestres nada, sino para que recuerdes quién eres. Porque tú no fuiste creado para arrastrarte entre los escombros. Fuiste creado para caminar sobre ellos y construir algo nuevo. La voz de Dios no te condena por caer. Celebra que aún quieras ponerte de pie. Esa voz, cuando la escuchas, lo cambia todo. Apaga el ruido de la culpa, silencia los ecos del pasado, calma los miedos del futuro. Te recuerda que no eres tu error, que no eres tu pérdida, que no eres tus fallos. Eres el hijo, la hija, el amado, y el amor no caduca. El enemigo quiere convencerte de que estás demasiado roto, demasiado tarde,
demasiado lejos, pero Dios nunca usa esas palabras. Él dice, aún te quiero, aún te llamo, aún tengo algo para ti. Esa voz no depende de tu estado espiritual. Te habla igual si estás de rodillas o si estás tirado en el suelo, porque el amor de Dios no negocia condiciones. Escuchar esa voz requiere silencio, no el silencio de la derrota, sino el de la rendición, el de decir, Dios, ya no sé cómo hacerlo, pero si tú quieres levantarme, aquí estoy. Y entonces ocurre algo que no puedes explicar. No cambia todo afuera, pero cambia algo adentro. Sientes una paz que no entiendes, una fuerza que no pediste, una claridad que te empuja suavemente hacia adelante. Esa es la voz que levanta muertos, la que endereza caminos, la que enciende de nuevo los corazones. Escúchala. No viene del cielo lejano, suena dentro de ti. Y cada vez que eliges oírla, una parte de ti vuelve a la vida. Hay un momento, cuando decides levantarte, en que el pasado te jala como una sombra. Te recuerda tus errores, tus caídas, tus promesas rotas. Te susurra que ya lo intentaste antes y no funcionó, que volverás a fallar. Es su forma de mantenerte atado al suelo. Y es normal sentir miedo, porque levantarse no es solo un acto físico, es una guerra espiritual. Tu pasado no se borra con voluntad, se sana con verdad. Y la verdad no siempre es cómoda. La verdad te dice que sí, que fallaste, que dolió, que hubo momentos en los que elegiste mal, pero también te dice algo que el enemigo calla, que no eres tus decisiones pasadas, eres lo que haces con ellas hoy. Dios no te define por tu historial, sino por tu disposición a cambiar. El futuro, en cambio, no grita, espera. Te espera con los brazos abiertos, pero para alcanzarlo tienes que soltar el peso del ayer. No puedes caminar hacia adelante si sigues mirando atrás. Lot perdió su esposa no porque miró, sino porque no pudo soltar. Hay cosas que ya no puedes recuperar, y está bien, porque Dios no te pide que revivas lo muerto, te pide que florezcas de nuevo. Levantar no siempre es moverse rápido, a veces es quedarse quieto un instante y decir, ya no voy a dejar que mi pasado decida por mí. Cada vez que eliges avanzar, aunque sea un paso, estás desarmando el poder de lo que te encadena. El pasado pierde fuerza cuando dejas de alimentarlo con culpa. El futuro no es un lugar al que llegas, es una actitud. Es la decisión de creer que Dios puede escribir algo distinto a partir de lo que parecía terminado. No importa si te equivocaste 1000 veces. Él escribe bien incluso sobre líneas torcidas. La fe no borra la historia, la redime. Así que, cuando el pasado te susurre que no puedes, respóndele con el futuro que Dios te promete. Porque el Dios que te acompañó en la caída es el mismo que te espera en el renacer. El ayer no tiene derecho a detener lo que el cielo ya decretó para mañana. Cuando decides empezar de nuevo, lo primero que descubres es que nada sale perfecto. Tropiezas, dudas, te contradices, retrocedes, y sin embargo, sigues avanzando. Porque comenzar desde cero no significa hacerlo bien, significa hacerlo a pesar de todo. Dios no espera perfección en tus pasos, celebra cada intento que nace desde el corazón. El problema es que crecimos creyendo que solo lo impecable merece ser amado. Pero Dios no ama resultados, ama procesos. Él no mira tus errores con decepción, los mira con ternura. Porque cada vez que fallas y vuelves a intentarlo, estás aprendiendo a depender de Él, y no de ti mismo. Piensa en Pedro, hundiéndose en el mar después de dudar. Jesús no le gritó por su falta de fe, le extendió la mano, porque el fracaso no anuló su llamado, solo reveló su necesidad. Así también contigo. Tus tropiezos no cancelan tu destino. Al contrario, son parte del camino que te forma para recibirlo. La gracia de Dios no se derrama sobre lo perfecto, sino sobre lo dispuesto. No se posa en los que nunca caen, sino en los que caen y siguen creyendo. Porque la fe no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando sigues caminando en medio del caos.
Empezar desde cero con Dios es aceptar que no tienes todas las respuestas, pero sí un compañero que no se cansa. Que aunque tropieces 10 veces, Él extenderá su mano 11. Que incluso cuando pierdas el rumbo, su amor te buscará, así que no esperes tenerlo todo claro. La fe no se construye en los planos, se construye en el polvo. Y mientras tú solo ves un camino lleno de fallos, Dios ve un corazón que no se rinde. Esa es la gracia, que incluso tus comienzos torpes pueden ser santos si los haces con Él. Cuando comienzas otra vez, el miedo se disfraza de prudencia. Te dice, no te apures, no te ilusiones, no confíes. Quiere protegerte, pero lo que en verdad hace es encerrarte, porque el miedo no evita la caída, evita el vuelo. No impide el dolor, impide la vida. Y Dios no te rescató para que sigas viviendo a medias. Aprender a caminar sin miedo no significa dejar de sentirlo, sino no permitir que decida por ti. El miedo te avisa del peligro, pero la fe te recuerda el propósito. Sin fe, el miedo te gobierna. Con fe, se convierte en guía. Es normal temblar, pero el temblor no anula el paso. Caminar con miedo aún es caminar. Cada vez que te atreves a moverte, el cielo se alegra. Porque la valentía no es ausencia de temor, es elegir avanzar a pesar de él. Moisés tembló ante el faraón, Jeremías dudó de su voz, María temió el misterio, pero todos dieron un paso y Dios hizo el resto. Así opera la gracia, tú te mueves un poco y Él mueve montañas. Dios no te pide que seas valiente como los héroes de las historias, te pide que seas valiente como los hijos que confían. No porque todo esté seguro, sino porque sabes quién camina contigo. El miedo retrocede cuando recuerdas que no estás solo. Y un día, sin darte cuenta, mirarás atrás y verás que aquello que tanto temías ya quedó lejos, que las tormentas que una vez te hicieron temblar ahora te sirven de testimonio, que donde antes temblabas, ahora enseñas a otros a permanecer. Caminar sin miedo no es ignorar los riesgos, es recordar las promesas, no es negar la oscuridad, es elegir mirar la luz, porque cada paso dado con fe en medio del temor se convierte en adoración. Y ahí, entre el miedo y la esperanza, es donde el alma aprende su danza más hermosa, la de confiar. Hay cosas que te impiden levantarte no porque pesen mucho, sino porque no las has soltado. El rencor, la culpa, la decepción, la vergüenza, se pegan al alma como cadenas invisibles, y aunque intentes avanzar, algo te jala hacia atrás, hasta que un día comprendes que no podrás empezar de nuevo sin perdonar. El perdón no siempre es hacia los demás, a veces es hacia ti mismo, porque muchas de tus heridas más hondas nacen de lo que te reprochas en silencio. Si no hubiera dicho eso, si no lo hubiera perdido, si hubiera sido más fuerte, pero culparte no cambia nada, solo prolonga la herida. Dios no te pide que te castigues, te pide que te liberes. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo te ofreció perdón, te enseñó cómo perdonar. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a veces, esa frase también es para ti. Perdona a quienes te dañaron sin entender el peso de sus actos. Perdónate por las veces que elegiste mal, porque estabas intentando sobrevivir con las herramientas que tenías. Perdonar no significa justificar, significa dejar de cargar, significa decir, esto dolió, pero no lo dejaré gobernar mi futuro. El perdón no borra el pasado, pero corta su poder sobre ti, te da libertad. Y la libertad es la tierra donde florece una nueva vida. Dios no puede llenar un corazón cerrado por el rencor, pero cuando abres ese espacio, aunque duela, entra la luz, y esa luz empieza a sanar lo que ninguna palabra humana podría sanar. El perdón es una llave, abre la puerta del alma para que entre el espíritu. Perdonar no es un acto débil, es la decisión más valiente de todas, porque quien perdona,
se libera, y quien se libera puede levantarse. Así que deja que el perdón haga su trabajo. No lo apresures. Ora, llora, suelta, y un día, sin saber cómo, notarás que ya no duele tanto, y entonces entenderás, el perdón no fue para ellos, fue para ti. Seguir adelante no siempre significa tener esperanza. A veces significa simplemente no detenerte. Es levantarte sin motivación, hacer lo correcto cuando no sientes nada, creer aunque tu corazón esté cansado. Ese tipo de fe, silenciosa y persistente, es la que más agrada a Dios, porque no nace de la emoción, sino del amor. Hay días en que no verás resultados, orarás y el cielo parecerá cerrado, trabajarás y nadie lo notará, intentarás cambiar y sentirás que no avanzas, pero lo que no ves no es ausencia, es raíz. La semilla tarda en brotar, pero eso no significa que esté muerta. Así también tu proceso. Dios está obrando en lo invisible, y mientras esperas, Él está formando algo en ti que será más valioso que cualquier logro. Seguir cuando duele es un acto de guerra espiritual. Es decirle a la oscuridad, no ganarás. Es elegir la fe por encima del miedo, la perseverancia por encima de la comodidad. Cada paso, aunque pequeño, es una declaración de victoria. Porque cada vez que te niegas a rendirte, el cielo se mueve a tu favor. Jesús no prometió que el camino sería fácil, pero prometió que no lo recorrerías solo. Su presencia no siempre se siente, pero siempre está. Y eso basta, porque la fuerza de Dios no se manifiesta antes del cansancio, sino dentro de él. Cuando llegas al límite y aún das un paso más, ahí comienza el milagro. Así que no te juzgues por sentirte agotado. No pienses que tu debilidad te descalifica. Es precisamente ahí donde Dios demuestra su poder. La fe no es avanzar sin dolor, es avanzar con Él y aún así creer. No estás caminando en círculos, estás atravesando tu propio desierto hacia la tierra prometida. Un día mirarás atrás y entenderás que esta etapa fue necesaria, que cada lágrima regó el terreno donde florecerá tu propósito, que cada "no puedo más" fue una oración más honesta que 1000 palabras bonitas. Porque la fe verdadera no brilla cuando todo va bien, brilla en la oscuridad. Y cuando sigues avanzando en esa oscuridad, aunque duela, te conviertes en testimonio viviente de una verdad eterna, que nada ni nadie puede detener a quien camina sostenido por la gracia. Hay algo milagroso que ocurre en el camino del que sigue adelante. Un día, cuando menos lo esperas, te das cuenta de que no estás solo, que mientras creías caminar por un desierto, alguien iba contigo, paso a paso, incluso en tu silencio. No lo veías porque estabas enfocado en tu dolor, pero Él nunca se apartó. Dios no siempre se muestra en lo espectacular. A veces se esconde en los detalles pequeños, en esa paz repentina que te calma el corazón, en esa persona que aparece justo cuando más lo necesitas, en esa palabra que escuchas y te atraviesa como si el cielo te hablara directamente. Son destellos de su compañía, señales de que su promesa sigue intacta. Hubo noches en las que lloraste pensando que nadie te escuchaba, pero cada lágrima fue vista. Hubo días en los que dudaste de todo, pero aún así, tu respiración era prueba de su paciencia. Él no se fue cuando caíste, se arrodilló contigo. No se alejó cuando fallaste, esperó. Y cuando perdiste la fe, Él creyó por ti. Comprender esto cambia la forma de ver tu historia. Empiezas a notar que no eras tú quien sostenía la fe, era la fe la que te sostenía. Que incluso cuando sentías que te ahogabas, había una mano bajo el agua evitando que te hundieras del todo. Esa mano sigue ahí. Y en ese descubrimiento llega una nueva fuerza, más serena, más real. Ya no necesitas demostrar nada, solo descansar. Ya no necesitas entender todo, solo confiar. Porque si Dios estuvo contigo en los días más oscuros, ¿cómo no lo estará en los que vienen? No estás solo, nunca lo estuviste.
La soledad que sentías era solo la etapa antes del reconocimiento. Y ahora que lo sabes, la fe deja de ser una lucha y se convierte en una certeza tranquila. Él está aquí, incluso cuando no lo siento. Hay algo sagrado en volver a empezar. No porque todo sea perfecto, sino porque decides creer otra vez. Y eso, después del dolor, ya es un milagro. Empezar de nuevo no significa borrar lo anterior, significa mirar la vida desde una nueva perspectiva. Significa decir, sí, me caí, sí, dolió, pero sigo aquí, y todavía puedo construir algo hermoso con lo que queda. Lo más hermoso de los comienzos es que no exigen tenerlo todo claro, solo exigen sinceridad. Dios no busca expertos, busca corazones dispuestos. Él hace grandes cosas con gente que simplemente dice, aquí estoy, porque no hay error tan grande, ni caída tan profunda, que pueda detener el plan de un Dios que transforma la ruina en propósito. Cuando empiezas de nuevo, no lo haces solo desde la fe, sino desde la experiencia. Ya sabes lo que duele, ya sabes lo que cuesta, pero también sabes lo que vale. Ya no construyes desde la inocencia, sino desde la sabiduría. Ya no buscas que todo sea fácil, buscas que todo tenga sentido. Y en ese proceso descubres una verdad profunda, que los finales no existen, solo las etapas. Cada pérdida te preparó para un nuevo comienzo. Cada puerta cerrada era una redirección divina. Cada caída fue el suelo que necesitabas para mirar hacia arriba. Dios se especializa en los nuevos comienzos. Es el mismo que dijo, hágase la luz sobre el caos. El mismo que levantó a Lázaro del sepulcro. El mismo que transforma cada invierno en primavera. Si pudo hacerlo con el universo, ¿por qué no podría hacerlo contigo? Empezar de nuevo no es retroceder, es renacer. No es comenzar desde la nada, es comenzar desde lo que aprendiste. Y cuando lo haces tomado de la mano de Dios, todo lo que antes te destruyó se convierte en parte de tu construcción. Así que no temas volver a empezar, no temas ser principiante otra vez. En las manos correctas, incluso los fragmentos rotos se convierten en arte. Y tú, aunque no lo veas, estás siendo esculpido con amor por el mismo Creador que hace nuevas todas las cosas. Has llegado hasta aquí, has caído, has llorado, has dudado, pero sigues respirando. Y eso significa una sola cosa. Dios no ha terminado contigo. Lo que parecía ruina se volvió raíz. Lo que dolía, ahora enseña. Y lo que te detuvo, hoy te impulsa. La vida no terminó donde pensabas. Apenas está comenzando desde un lugar más profundo, más verdadero. Levantarse no es un acto de orgullo, es un acto de fe. Es decirle al cielo, no entiendo todo, pero confío. Es mirarte en el espejo y reconocer que, aunque tus ojos ya no brillan igual, hay algo en ti que sigue vivo. La esperanza, porque la esperanza no muere, solo se esconde bajo la ceniza hasta que alguien sopla. Y ese alguien siempre es Dios. Él no se cansa de ti, no se ha rendido, no te mira con decepción, te mira con ternura. Y mientras tú te preguntas si todavía hay oportunidad, Él susurra, siempre la hubo. No importa cuánto perdiste, ni cuánto tardaste, ni cuántas veces fallaste. Mientras haya aliento, hay propósito. Levantarte no significa no haber caído, significa haber decidido no quedarte ahí, significa elegir la vida otra vez, aunque duela, aunque tiemble, aunque el mundo no entienda. Porque levantarse después de caer es la forma más pura de adoración. Es reconocer que el amor de Dios pesa más que el pasado, más que la culpa, más que el miedo. Y cuando das ese paso, ese primer paso después de la oscuridad, el cielo entero se mueve. Los ángeles celebran, el corazón de Dios se conmueve, porque en tu renacer se refleja su poder, y en tu debilidad, su gloria. Así que levántate, no porque tengas fuerza, sino porque Él te sostiene. No porque lo tengas todo claro, sino porque confías en quien todo lo puede. No porque lo merezcas, sino porque eres amado. Tu historia no ha terminado. De hecho,
Lo mejor acaba de comenzar. El polvo donde caíste se ha vuelto el suelo donde Dios te hará florecer. Y cuando vuelvas a caminar, con cicatrices, sí, pero también con fe, sabrás que este capítulo no fue tu final, fue tu resurrección, porque los que creen en el amor de Dios siempre pueden levantarse.